Bien, bienvenidos a la materia de Derecho Civil 2, Derechos Reales. Mi nombre es Aldo Terrazas Fernández y los voy a acompañar este módulo siendo su docente de la materia. Cuando hablamos de Derecho Civil 2, nos estamos refiriendo al segundo libro del Código Civil boliviano, bajo el entendido de que el Código Civil boliviano consta de 5 libros. Ya ustedes han pasado Derecho Civil 1, personas, vamos a pasar Derecho Civil 2, derechos reales, van a pasar con seguridad Derecho Civil 3, obligaciones, Derecho Civil 4, contratos y finalmente Derecho Civil 5, sucesiones. Y el tema de los derechos reales es un tema muy importante porque vamos a conocer conceptos básicos y necesarios para el aprendizaje del derecho civil, como ser qué es el patrimonio, qué son los bienes, qué son los derechos reales, las formas de adquirir la posesión, etcétera, etcétera. Y dentro de lo que es nuestro proyecto socioformativo, que se denomina interpretación y aplicación adecuada de los derechos reales a efectos de prevenir conflictos sociales y fortalecer la seguridad jurídica en Bolivia. Es importante una interpretación y aplicación adecuada de los derechos reales porque en nuestro país Bolivia cada vez se dan conflictos sociales de cualquier naturaleza relacionada a los derechos reales. En ese sentido, este proyecto se ha preparado para ustedes a efectos de que tengan una noción importante de los conceptos de derechos reales y puedan utilizarlos y aplicarlos en el desarrollo de su vida profesional, así como también en cualquier circunstancia que les atañe utilizar derechos reales. Bien, entonces, y reitero, este proyecto meramente busca el arraigo de estos conceptos para que ustedes puedan entenderlos e interpretarlos adecuadamente y, por qué no, aplicarlos en un futuro inmediato, como había indicado, en situaciones complejas de su vida profesional, así como también en situaciones de la vida personal que se da. ¿Ok? Entonces, de eso habla nuestro proyecto socioformativo de Derecho Civil 2, Derechos Reales. En cuanto a el contenido de la materia, vamos a explicar un poco. Tenemos aproximadamente 12 unidades que vamos a desarrollar en estos videos que son preparados para ustedes, así como también vamos a exponer y vamos a profundizar en las clases presenciales, que si bien es cierto, esta es una modalidad semipresencial y es bastante ajustado el calendario, la idea es que se trate de ver lo más que se pueda en relación a los derechos reales. Y por supuesto, ustedes están en la obligación de profundizar estos conocimientos, porque si bien es cierto, son solamente 4 clases, son 4 videos, en un mes no alcanza para ver a profundidad todos estos conceptos. Por eso es que yo les voy a recomendar que puedan adquirir el libro de consulta que vamos a utilizar en la materia que se denomina Derechos Reales de Raúl Romero Sandoval, que se los voy a mostrar en nuestro primer encuentro presencial en clases. ¿Ok? En ese sentido, vamos a dar inicio al avance. Cuando hablamos de derechos reales, nosotros pensamos quizás
en esa institución que se encuentra en el Palacio de Justicia o quizás en el Colegio de Abogados o en las distintas dependencias desconcentradas. Sin embargo, Derechos Reales va más allá de ser una mera institución, va más allá en cuanto a ser más que todo una facultad, una potestad que tiene una persona. Bien, pero antes de entrar a esa parte de los derechos reales, vamos a empezar con nuestro primer tema, que es el patrimonio. Bien, y cuando hablamos de patrimonio, patrimonio viene del latín patrimonium, que significa el conjunto de bienes que tiene una familia o persona que le viene de sus antepasados y que constituye una universalidad de derechos. Bien, entonces, este concepto que proviene del latín es bastante interesante. Sin embargo, vamos a tratar de adecuarlo a una realidad más actual, que en realidad el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona y que son evaluables en dinero. ¿Ok? Entonces, el patrimonio es no solamente el conjunto de activos y no solamente el conjunto de bienes, sino que también es el conjunto de pasivos, como también obligaciones que se van a evaluar siempre de forma monetaria, de forma, es decir, evaluables en dinero. Bien, entonces dentro de las teorías, las teorías que explican el patrimonio, vamos a encontrar dos principales, que son la teoría clásica o subjetiva y la teoría moderna u objetiva. ¿Ya? Estas dos teorías explican la naturaleza del patrimonio, explican cómo es que proviene, cómo es que surge y arrojan conceptos bastante interesantes. Bien, entonces vamos a empezar con la primera teoría, la teoría clásica o denominada también subjetiva. Dentro de esta teoría clásica o subjetiva, resaltan dos autores importantes que se denominan Aubrey y Rao. ¿Qué dicen? Que el patrimonio es un reflejo de la personalidad, fluyendo de ella en forma natural y necesaria, siendo por tanto un concepto abstracto, deducible del concepto de persona, desligado de elementos materiales para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Ya? Entonces, no sé si se recordarán que ustedes vieron en Civil 1 que era persona, y entendiendo que persona es todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, y consecuentemente pueden existir una persona natural, una persona jurídica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta teoría clásica o subjetiva establece como insignia principal que el patrimonio es un reflejo de la personalidad, ¿ya? Que si una persona existe, que si una persona es persona, siendo bastante redundante, y por supuesto esta persona va a tener un patrimonio. Y esa es la primera consigna de la teoría, que solo las personas pueden tener un patrimonio, ¿ya? Siendo las personas los únicos sujetos de derecho capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, solo ellas pueden tener patrimonio, ¿ya? Entonces, solo estas personas, es decir, las personas naturales, nosotros los seres humanos y las personas jurídicas, las sociedades comerciales, las instituciones, asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, pueden adquirir o pueden tener un patrimonio, ¿ya? Esa es la primera premisa de la teoría clásica. En cuanto al segundo punto, toda persona tiene necesariamente un patrimonio. Y esto se establece así porque bajo esta teoría, por supuesto, no se concibe que exista una persona sin un patrimonio por mucho que no tenga bienes, ¿ya? ¿Por qué? Porque el concepto de patrimonio guarda relación
con esa aptitud de las personas de tener derechos y contraer obligaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es exponer un poco las teorías que existen en cuanto al patrimonio y, por ejemplo, el ejemplo clásico de que toda persona tiene necesariamente un patrimonio, somos todos nosotros, siempre tenemos activos, pasivos, etcétera. Podrán ustedes preguntarse, una persona que vive en la calle, que es una persona indigente, ¿tiene un patrimonio? Entonces, bajo esta teoría clásica subjetiva, sí tendría un patrimonio, ¿no? Porque por más menesteroso que sea esa persona, bajo el concepto de que el patrimonio va ligado a la persona, a la personalidad, sí tendría un patrimonio, ¿ya? Pero vamos a ver más adelante que en cuanto a la teoría moderna u objetiva, esto va en total contradicción, ¿ya? Siguiente punto importante, una persona no puede tener más de un patrimonio y solo uno, es decir, que solo una persona tiene un patrimonio, ¿ya? Debido al principio de unidad, así tenga bienes en todo el mundo, así yo tenga bienes en Bolivia, así yo tenga bienes en Argentina, eh, ese conjunto de bienes forma mi patrimonio, ¿ya? Otro punto importante de la teoría clásica o subjetiva es que el patrimonio es inalienable e inseparable. Solo a la muerte de la persona, todo su patrimonio se transmite a sus herederos, que entran a ocupar el lugar de su causante y a continuar su personalidad. Entonces, esta premisa de la teoría clásica establece que el patrimonio no se puede separar de las personas, ¿ya? ¿Por qué se dice que hay bastantes críticas a esta teoría clásica o subjetiva? ¿Ya? Porque vincula o une demasiado a la personalidad con el patrimonio y trata de confundirlo a ambos, ¿ya? Entonces, es aceptable, tiene puntos importantes, pero van a ver que con la exposición de la teoría moderna o subjetiva, hay elementos que se adecúan más a lo que es el patrimonio, ¿ya? Entonces, teoría moderna u objetiva. Esta teoría establece que el patrimonio es una individualidad jurídica autónoma que existe para el derecho, independientemente si se encuentra vinculada o no a la persona. Entonces, no, no está directamente relacionado si es persona va a tener patrimonio, ¿ok? Aunque ese postulado de la teoría clásica, desde un punto de vista personal, yo lo rescato, porque en efecto, toda persona siempre va a tener o activos o pasivos, o siempre va a tener algo, mi misma ropa, la ropa que estoy vestido hoy es mi patrimonio, es parte de mi patrimonio, son mis bienes. Entonces, vamos a, tendría un criterio de que sí, el patrimonio podría estar relacionado a la persona, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que hay vicisitudes o hay matices que van a complementar esta anterior teoría clásica con la teoría moderna. ¿Bien? Entonces, primera premisa de la teoría moderna, que una persona puede carecer de patrimonio, ¿ya? Entonces, se habían preguntado ustedes qué pasa con las personas indigentes. Entonces, esta teoría establece que la persona puede carecer de patrimonio, ¿ya? Tal es el caso de las personas indigentes, las personas que viven en la calle. Bajo esta teoría no tendrían un patrimonio, ¿ya? Segundo punto importante. Una persona puede tener varios patrimonios. Y sucede cuando el ejemplo que yo les daba de que yo tengo bienes en Bolivia y también tengo bienes en Argentina, o también tengo un patrimonio individual, es decir, un patrimonio personal, así como también existe un patrimonio familiar, porque no se olviden que cuando ustedes contraen matrimonio,
a partir de ese momento, todo lo que adquieran es parte del conjunto del matrimonio, ¿ya? Entonces, esta teoría promueve y establece que cada persona puede tener inclusive varios patrimonios, varios tipos de patrimonio. Un patrimonio individual, un patrimonio comercial, un patrimonio familiar. Vamos a ver que, por ejemplo, si yo soy socio de una empresa, por supuesto, los bienes eh, le van a pertenecer a esa empresa. Entonces, pero yo soy socio de esa misma empresa, entonces va a ser un patrimonio en cuanto a la sociedad, un patrimonio comercial. Puedo tener un patrimonio individual, un patrimonio personal, puedo tener un patrimonio familiar con mi esposa, con mi mujer, etcétera. ¿Ya? Entonces, segundo punto importante, una persona puede tener varios patrimonios. Tercer punto importante y que va en total contradicción con el punto número 3 de que, o el punto número 4 de que el patrimonio es inseparable de las personas. Porque eso es en disyuntiva falso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el patrimonio puede ser transmisible entre vivos. Es decir, que el patrimonio puede enajenarse, puede venderse, puede hipotecarse, etcétera, etcétera. ¿Ya? Salvo que tenga la característica de inalienable como el patrimonio familiar, que yo necesito, por ejemplo, el, la anuencia de mi esposa para poder vender una casa que hemos adquirido dentro del matrimonio, ¿ya? Entonces, para que vean que el patrimonio sí se puede transmitir, sí se puede vender, sí se puede comprar un patrimonio, etcétera, etcétera, ¿ya? Y finalmente tenemos punto número 4, el patrimonio no es distinto de sus derechos. Se condena a la teoría clásica porque se dice que el patrimonio es el conjunto de todos los derechos pecuniarios o no pecuniarios que se funden en él. Entonces, esta teoría establece que no solamente es parte de derechos pecuniarios o no, ¿ya? Porque también pueden entrar derechos reales, derechos intelectuales, derechos patrimoniales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo negativo de esta teoría, la crítica que tiene esta teoría, es que tiende a ser bastante despersonalizadora o despersonalizante. ¿Por qué? Porque plantea que no importa si usted es persona, puede no tener patrimonio. Es decir, aleja bastante la figura de la persona del patrimonio. Mientras que yo considero que quizás el primer punto de la teoría clásica o subjetiva de que toda persona tiene necesariamente un patrimonio, bajo el entendido que el patrimonio es aquel conjunto de activos y pasivos, sí, sí podría ser, ¿no? Toda persona podría tener un patrimonio. La misma ropa que posee, los zapatos que tiene, ya, la manta con la que se tapa el indigente cuando hace frío, ya, o las deudas que tiene el quinto que se gana es parte de su patrimonio, ya sea mínimo, ya sea bastante poco, pero sí es parte de su patrimonio. ¿Ya? Entonces, es necesario saber estas teorías para que podamos ir avanzando hacia el contenido del patrimonio, ¿ya? Hacia el contenido también de la materia de derechos reales. Entonces tenemos a la teoría clásica o subjetiva y tenemos a la teoría moderna u objetiva, ¿ya? Conclusiones sobre ambas teorías, ¿ya? Vamos a decir que un patrimonio puede estar constituido con activos y pasivos, derechos reales, derechos de crédito, derechos intelectuales, etc. ¿Ya? Pueden existir quizás personas sin patrimonio en base a la teoría moderna, aunque yo consideraría que es muy difícil de encontrar. El patrimonio se transmite por mortis causa y también por actos entre vivos. Yo puedo vender,
puedo vender mi casa, puedo vender mi auto. Cuando una persona fallece, transmite a sus herederos su patrimonio, ¿ya? Siguiente elemento, existe el patrimonio separado, ¿ya? Hay un patrimonio individual, hay un patrimonio familiar, etcétera, ¿ya? El patrimonio va a constituir una universalidad jurídica, es decir, va a comprender tanto activos como pasivos, ¿ya? Y lo que ustedes necesitan saber en cuanto a nuestro Código Civil, el Código Civil admite ambas teorías, ¿ya? Admite la teoría clásica cuando habla de los derechos de la personalidad y sus limitaciones, y va a admitir también la teoría moderna cuando habla del resarcimiento por daño material y por daño moral. Entonces, el Código Civil se podría decir que toma una solución ecléctica, ¿ya? Otro punto importante, una persona, no nacemos con patrimonio, pero sí con capacidad patrimonial. Entonces, ahí quizás se podría decir que en ese momento único de la vida, la persona no tiene un patrimonio al momento de su nacimiento, pero sí vamos a adquirir la capacidad de poder adquirir un patrimonio, ¿ya? Y yo les decía que es tanto como el conjunto de activos y pasivos, entonces hablamos de activos, ya sean derechos reales, derechos de crédito, derechos intelectuales, y pasivos, las obligaciones que tenemos, ya es decir, deudas, etcétera, etcétera. Pero vamos a pasar al siguiente tópico y vamos a hablar un poco de los bienes, ya entendiendo un poco de lo que es el patrimonio. Entonces, aquí yo voy a dar lectura a esta conceptualización de bienes y cosas, que en un lenguaje coloquial podría decirse que es similar o es lo mismo. Sin embargo, en términos jurídicos son diferentes, son distantes, ¿ya? Pero vamos a dar lectura. Entendiendo a bienes en sentido jurídico es todo aquello que, teniendo existencia real o ideal, sirven para satisfacer las necesidades humanas, pueden dar un rendimiento económico y ser evaluables en dinero, como también ser aptos para que se realicen con ellos negocios jurídicos. Bien, y entendiendo qué cosa es todo lo que existencia corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracto, físicamente apreciable e idealmente comprobable, existe. ¿Ya? Y el siguiente párrafo va a definir bastante bien lo que es cosa y lo que es bien. La cosa es el género y el bien es la especie, es específico. De donde resulta que siempre los bienes son cosas. Me explico. Una computadora es a la vez un bien y es a la vez una cosa. Una casa es a la vez un bien y es a la vez una cosa. Pero no todas las cosas son bienes, ¿ya? Por ejemplo, el aire o el sol. El sol no es un bien, no puedo adquirir el sol. No puedo, no tengo forma de adquirirlo. Yo sí, cuando salgo de mi casa, camino y me da el sol, pero no, 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 no lo puedo adquirir, no, no es mío. El sol es forma parte de nuestro sistema, eh, brinda calidez a todos los planetas, al planeta Tierra, y de igual forma el aire no es un bien, no es un bien como tal, ya es una cosa, es una cosa. ¿Por qué? Porque es toda existencia corporal o espiritual, ya sea natural o artificial, real o abstracta, ¿ya? Y bien, como habíamos dado lectura del concepto, es todo elemento que sirve para satisfacer las necesidades humanas y van a dar un rendimiento económico y pueden ser y son evaluables en dinero. Entonces, para que yo pueda realizar negocios jurídicos, ¿ya? Han visto ustedes que en Introducción al Derecho seguramente han visto la diferenciación entre actos, hechos y negocios jurídicos. Entonces, entendiendo que un negocio jurídico
tiene la principal característica que eh, es lícito que yo pueda vender mi casa, es lícito que yo pueda vender mi auto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso va en sintonía también con lo que establece el artículo 74 del Código Civil, que son bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derechos. Para que la cosa se convierta en bien, debe reunir los siguientes requisitos: prestar una utilidad determinada y tener un valor de uso y un valor de cambio. B, debe ser evaluable en dinero, y C, que esté en el comercio humano. ¿Ya? Eso dice nuestro Código Civil, nuestra legislación civil en cuanto al artículo 74. Importante para que tomen en cuenta. Si bien es cierto, vamos a tener un libro de consulta que no va a ser obligatorio, por supuesto, va a ser obligatorio para aquellos que quieran profundizar, aquellos que quieran conocer más, porque no se van a quedar solamente con estos 4 videos y estas 4 clases, porque es necesario profundizar, ¿ok? Entonces, sugerencia, no es obligatorio que puedan adquirir el libro de consulta de Raúl Romero Sandoval. Sin embargo, sí es obligatorio que ustedes adquieran un código civil. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el código civil en clases, vamos a utilizar para realizar actividades y también van a hacer actividades en casa. Vamos a hacer tanto como actividades en clase, como actividades en casa, y vamos a hacer tanto como actividades individuales como actividades grupales. Entonces, sí es importante, ¿no? Por supuesto, tener un código civil, aunque ya todo está pues en internet, todo se encuentra en internet, pero siempre es mejor tenerlo de forma física a efectos de una rápida consulta, acceso, etcétera, etcétera. Bien, entonces, eso en cuanto al patrimonio, ¿ya? Eso en cuanto al patrimonio y eso en cuanto a los bienes. Dentro de la clasificación de los bienes vamos a encontrar que tenemos dos clases de bienes: bienes materiales y bienes inmateriales. ¿Ya? Entendiendo que los bienes materiales son aquellos inmuebles, ¿ya? Y los bienes inmateriales, por ejemplo, derechos reales, derechos de crédito, derechos intelectuales. ¿Por qué existe esta clasificación, esta división entre bienes materiales y bienes inmateriales? Porque, por ejemplo, hay bienes que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden sentir, que se pueden palpar. Yo puedo palpar mi vehículo, yo puedo palpar mi casa. Esos son los bienes materiales, muebles e inmuebles. ¿Ok? Mientras que existen bienes inmateriales que no tienen una existencia material como, tal como tal cual, sino que son apreciables a través de nuestra inteligencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un derecho intelectual que tengo yo sobre un libro que haya escrito, por supuesto, es un derecho intelectual que yo poseo de que mi obra va a ser respetada, no va a ser fotocopiada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bienes materiales y bienes inmateriales. Esa es una primera división o clasificación de los bienes. Y dentro de lo que son los bienes muebles, por ejemplo, vamos a ir primeramente a la idea, ¿ya? ¿Cuáles son los bienes muebles? ¿Ya? El artículo 76 de nuestro Código Civil establece que son muebles todos los otros bienes, incluyéndose entre ellos las energías naturales controladas por el hombre. Entonces vamos a ir un poquito más atrás en cuanto al artículo 75 y vamos a definir qué son los bienes inmuebles. Artículo 75 del Código Civil: son bienes inmuebles la tierra y todo lo que está adherido a ella, natural o artificialmente, así como también las minas, los yacimientos de hidrocarburos, los lagos, los manantiales y las corrientes de agua. Entonces, los bienes son inmuebles por su naturaleza de adhesión, por su naturaleza en realidad, por adhesión y por destinación. Los bienes inmuebles por naturaleza son aquellos que permanecen en el mismo lugar como la tierra, ¿ya? Los bienes inmuebles por adhesión son aquellos muebles que por naturaleza van adheridos o son adheridos a un inmueble.
Son muebles en su origen y se vuelven inmuebles al ser adheridos definitivamente a la tierra, perdiendo su naturaleza de mueble. Por ejemplo, ¿qué se utiliza para construir una casa? Material de construcción, cemento, ladrillo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso antes eran bienes muebles, porque se podían trasladar. ¿Ya? Finalmente, cuando se construyeron, adquirieron la característica de convertirse en inmuebles. Entonces, bienes inmuebles por adhesión. Y finalmente, los bienes inmuebles por destinación o pertenencia, constituyendo, según el artículo 82 del Código Civil, constituyendo pertenencias los bienes muebles que sin perder su individualidad están permanentemente afectados a un fin económico u ornamental con respecto a otro bien mueble o inmueble. Parágrafo 2. La afectación solo puede hacerle al propietario de la cosa principal o el titular de otro derecho real sobre la misma cosa. Los actos respecto a la cosa principal comprenden también a las pertenencias. Entonces, en otras palabras, son los bienes, se utilizan con beneficio y utilidad, ¿ya? Y van a existir bienes inmuebles por naturaleza, por destinación y por adhesión. Entonces, vamos a volver y vamos a irnos al artículo 76, que nos habla acerca de los bienes muebles. Y van a ver que quizás la conceptualización es bastante sencilla. ¿Ya? Bienes muebles, aquellos que se pueden mover. ¿Ya? Proviene de mueble, mueble, moviliza. ¿Ya? Son bienes que se pueden mover. ¿Qué es un bien mueble? Una computadora, una portátil. Un bien mueble es un auto, se puede mover. Un bien mueble es mi ropa, etcétera. Esos son bienes muebles. Y los bienes inmuebles son los que se encuentran adheridos a la tierra, ya sea por naturaleza, por destinación o por adhesión. ¿Ya? Entonces, artículo 76, son muebles todos los otros bienes, incluyéndose entre ellos las energías naturales controladas por el hombre. Estos bienes muebles pueden ser, como les decía, trasladados, son movibles sin sufrir cambios en su estructura. ¿Ya? Una silla, una mesa, una heladera, etcétera. ¿Ya? Y dentro de esta categoría de bienes muebles van a existir bienes muebles fungibles o no fungibles, ¿ya? Bienes muebles consumibles o no consumibles, bienes muebles sujetos a registro y bienes muebles divisibles y no divisibles, ¿ya? Bienes fungibles, artículo 78, son fungibles las cosas del mismo género que ordinariamente se determinan por un peso, número o medida. Bienes no fungibles son los que tienen individualidad propia y no se pueden sustituir unos con otros, como por ejemplo una obra de arte. Bienes inmuebles sujetos a registro. Un vehículo es sujeto a registro. Una motocicleta es un bien mueble sujeto a registro. Necesariamente tiene que encontrarse debe registrarse en una institución correspondiente. Tenemos a los bienes consumibles. Por ejemplo, un bien consumible es una fruta, una manzana. Existe la manzana, la vemos, es un bien mueble, pero al momento que la comemos ya no existe más. Entonces es un bien consumible. También tenemos bienes no consumibles que no se destruyen con su primer uso, pero que por supuesto a través del pasar del tiempo se va deteriorando, como por ejemplo una mesa, una silla, se puede deteriorar con el transcurrir del tiempo. ¿Ya? Bienes divisibles, aquellos que se pueden fraccionar sin perder su sustancia, y bienes indivisibles que no se pueden fraccionar sin alterar su sustancia. ¿Ya? Entonces, habrán visto que es bastante amplio este tema de los bienes y vamos a ir pasando para que no se abrumen con la explicación. Y vamos a pasar a hablar un poco de los bienes de dominio público y los bienes privados. Ya, bueno, que en realidad vamos a hablar un poco de los bienes de dominio público. ¿Ya? Nuestra Constitución Política del Estado establece que existen bienes de dominio público que son inalienables, son imprescriptibles e inembargables. Esto protege recursos naturales, vías de comunicación y bienes destinados al servicio público. ¿Ya? También se encuentra establecido en nuestra normativa de que la propiedad del suelo y del subsuelo pertenece en primacía
totalmente al Estado, ¿ya? Es decir, si yo encuentro un material, un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Si yo agarro y cavo eh, petróleo, si yo cavo en la tierra de mi patio, cavo y encuentro, no sé, pues un material precioso, una bolivianita o yo encuentro oro, eso, según la Constitución Política del Estado, según la normativa vigente actual, le pertenecería al Estado, ¿ya? Pero vamos a detallar ese punto bien en las clases, ¿ok? Y el siguiente tema que vamos a ver es derechos reales, ¿ya? Y vamos a parar aquí por el momento porque vamos a detallarlo a profundidad en las clases y lo que yo les establecía anteriormente es que vamos a realizar actividades en clase como en casa y les sugiero que puedan adquirir un código civil porque las actividades que vamos a realizar se van a basar meramente, por supuesto, en la normativa vigente y actual que tenemos. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a dar finalización a este primer pantallazo de Derecho Civil 2, Derechos Reales. Hemos explicado un poco el patrimonio y la siguiente unidad habla de los derechos reales que vamos a profundizar bastante en clase. ¿Ok? Entonces va a ser un gusto conocerlos y hasta nuestro primer encuentro.